Esta cooperativa tiene una gran historia y esta historia está hecha de muchas voces. Diálogos que narran los 60 años de la construcción de Cope Santos. Diálogos desde los orígenes. Gracias, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie en el marco del 60 aniversario de Cope Santos RL, que hemos denominado Diálogos desde los orígenes. Hoy con nosotros don Eduardo Navarro Ceciliano, presidente del Consejo de Administración, precisamente en este momento en el que se llega a los 60 años de la cooperativa. Bienvenido, don Eduardo, muchas gracias. Un gusto a todos los televidentes y un gusto compartir con usted, don Elber, este programa. Pues queremos conversar sobre esas experiencias de personas que no solo como asociados tienen ya historia común con Cope Santos, sino que también han tenido responsabilidades en el desarrollo de la empresa como tal. Sin embargo, para ir a los orígenes, ¿dónde empieza Eduardo Navarro Ceciliano a involucrarse y desde qué edad con Cope Santos? Mire, escuchando en casa a mi papá contando la historia cuando el padre Calderón en sus homilías en la misa reflexionaba sobre la importancia de asociarse a algo que se llamaría una cooperativa, precisamente en un contexto donde había una necesidad muy grande, era la necesidad de tener energía eléctrica. Recuerdo eso, recuerdo contar historias a mi tío Carlos Ceciliano, que hoy en día está vivo, también pasando por donde los vecinos en mi zona, en Llano Los Ángeles, San Cristóbal Norte, donde estaba el padre Calderón, recogiendo algún dinerito para hacer reuniones y para un sueño que un grupo de personas tenía de constituir una cooperativa. Tal vez la historia más cercana alrededor de mi familia. Ahora, era una vida que algunos conocimos también en otras partes de esta región, pero que era muy bucólica, muy tranquila, muy oscura por las noches, muy llena de necesidades inmediatas de esa energía que empezaba a sonar como algo que era posible alcanzar. Esa vida cotidiana en estos pueblos, en su crianza, ¿cómo la recuerda antes de que Cope Santos empezara a desarrollar sus redes? Mire, bendito Dios que yo ya no nací con energía eléctrica. Entonces, pues la misma vivencia en mi casa de niño era muy diferente a lo que mi papá, que era una persona mayor, grande, contaba del inicio de la transformación, de pasar de la oscuridad a la luz después de que nace Cope Santos, ¿verdad? Era una idea, un sueño entre carretas, carbón y las primeras matas de café en la región nuestra, allá tener energía eléctrica. La llegada del café hemos visto, y evidentemente es un momento histórico que hace un clic, hace un cambio radical en la forma de vida y en las oportunidades de producción y demás. Pero, ¿cuáles fueron esos primeros beneficios de la existencia de la cooperativa en su vida personal y familiar? ¿Dónde empezó usted a darse cuenta de que vivía en una realidad muy distinta a la de sus padres, como se la contaba? Sí, muy niño en la escuela, ¿verdad? Recuerdo, fui de esas primeras personas que en mi vida escolar recibí cursos de cooperativismo, en la educación básica, en la escuela y en el colegio. También en mi casa me desarrollé en un ambiente en el que tenía energía eléctrica. Entonces, para mí, en mi etapa de la niñez, tenía un gran valor la historia de que decía mi papá, mire, es que no es lo mismo ahora que cuando teníamos que andar con la canfinera, ¿verdad? Gracias a Cope Santos, hoy tenés energía eléctrica para que estudies, ¿verdad? Entonces, ciertamente, esas cosas que se dieron en mi niñez y en mi juventud me marcaron para tener una pasión por el movimiento cooperativo
y lo que más me impresiona es que en esos inicios no me iba a dar cuenta de que iba a tener una responsabilidad tan grande que los asociados, delegados y mis compañeros directores han depositado para conducir, para dirigir la cooperativa hoy en sus 60 años. ¿Cuándo fue ese primer paso? Ya ese salto al nivel de tener responsabilidad interna como miembro de algún cuerpo directivo. Mire, recuerdo como el 2013, 2014, fui nombrado en mi comunidad para que fuera delegado de la cooperativa. Ya eso era muy grande, porque ya tenía una representación de mis vecinos, de los intereses de mis vecinos, ante aquello que de mi niñez me habían planteado y en el cual yo respetaba, amaba, porque me dieron las condiciones para que ciertamente estudiara con energía eléctrica, cosas que mi papá no tuvo la oportunidad, ni mi mamá, ¿verdad? De tener energía eléctrica. Mi mamá llegó hasta un 6º grado de la escuela y mi papá dice que fue hasta 2º grado de la escuela entre Candelas, allá en la década de los 30. Bueno, son orígenes profundos, no solo en la región, en la historia de la región, sino en la historia de la cooperativa misma. Y las primeras decisiones que había que tomar, ¿cómo se orientaba? Puesto que era como un oficio nuevo, el saber que hay responsabilidad en cuanto a la discusión y a la votación de esas decisiones. ¿Cómo empezó esas primeras lecciones de ser responsable de una gestión? Mire, el compromiso que yo sentía, ¿verdad? Me hacía que cada vez que estaba convocado a una asamblea general, era sumamente estudioso. Entonces, recuerdo a don Elías Calderón de gerente, que me había dado una gran apertura, entonces yo tenía la confianza, es más, le solicitaba reuniones para entender el informe financiero, para entender el quehacer de la cooperativa. Y siempre recuerdo que en las asambleas y en las preasambleas, mi rol era un poco el por qué se ejecutó, por qué no se ejecutó, cómo se hizo. Recuerdo la cooperativa estaba entrando en la era de las infocomunicaciones y entonces el reto más importante era cómo estabilizar esa línea de negocio ciertamente, pero de impacto a nuestra base asociativa. Y sí recuerdo que mi gestión como delegado allá en el 2014 versaba sobre esos temas. Recuerdo cuando se me dio la oportunidad de ser director, que en una asamblea yo, por mis múltiples ocupaciones, ¿verdad? Soy productor de café, tenía algunas otras obligaciones en otros ámbitos. Entonces estaba muy ocupado y yo decía, mire, para ser director de Copesantos se requiere mucha dedicación de tiempo y ciertamente preparación en el negocio por el impacto. Sí, como 2 o 3 asambleas dije que no, hasta que en una oportunidad por allá del 2017 un grupo de asambleístas se acercaron previo a la asamblea y me dice, don Eduardo, yo creo que usted podría ayudarnos en la cooperativa. Y no fue hasta que en esa oportunidad los señores asambleístas me dieron su confianza y me nombraron director. Bueno, usted es el cuerpo principal de decisión, es el Consejo de Directores, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay una gestión ejecutiva que se responsabiliza a la gerencia, ¿verdad? Esa relación, ¿cómo se maneja cuando se tiene esa responsabilidad? En donde a veces los criterios no son los mismos, ¿verdad? Sí. Eso es parte de la democracia interna en una cooperativa que es compleja porque demanda capacidad de diálogo, capacidad de escuchar al otro y de persuadir al otro, ¿verdad? No de ir al conflicto, ni a la tensión, ni a otras herramientas que en la política a veces uno ve y que francamente la deterioran. Pero es importante entender esa mecánica política interna dentro de una organización como esta. Sí.
Sí, mire, si yo algo he aprendido y todos los días aprendo, es que Copesantos tiene una cultura organizacional muy clara en la gestión del mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, de manera sencilla, en Copesantos se autorregula, dada esa cultura que a lo largo de 60 años, hombres y mujeres valientes que han estado en la administración y en los órganos de dirección han jugado un rol muy importante para alimentar esa cultura organizacional. ¿A qué me refiero? Se caracteriza por un diálogo, se caracteriza por un liderazgo y se caracteriza donde el amor a la cooperativa es superior a todo lo demás. Entonces, siempre en las decisiones he aprendido de las personas con las que yo llegando siendo director y que tienen otros señores compañeros directores, muchísima experiencia, he aprendido de ellos eso. Siempre priva, digamos, el amor a la cooperativa por encima de cualquier discusión en un tema natural de toma de decisiones. A veces la función del director es ingrata porque se toman decisiones muy difíciles, ¿verdad? Que en el corto plazo lastiman o limitan la gestión misma de la cooperativa, pero por esa cultura organizacional debe privar el amor, yo insisto, el amor a la cooperativa, ¿verdad? Y el amor a la cooperativa a veces significa sacrificarse en la toma de decisiones de corto plazo para que prive el largo plazo por el impacto que tiene la organización en la región. Usa usted un término que casi que es obligatorio tratar de explicar mejor. El concepto de amor a una cooperativa. Cualquiera podría decir, bueno, muy romántico, pero a ver si lo entiendo bien. Lo entiendo como la claridad de que el objetivo final de las decisiones, aunque a veces no esté yo totalmente de acuerdo con ellas, es el beneficio de la comunidad que integra esa cooperativa. Es decir, no perder de vista que ese es el fin último. Así es. Me parece que está... Y yo pongo un ejemplo. Mire, en uno de los años más difíciles, que ahorita vamos a conversar sobre eso, ¿cómo hacer que nuestros asociados tengan internet? Mire, la pasión es, busquemos financiamiento alto, fuerte y llevemos internet fuerte con nuestro equipo humano a todos los asociados. Bueno, pero es que eso financieramente no es rentable. ¿Qué me dice el amor a la cooperativa? Ok, tengo que sacrificar tiempo para llegar rápido a algunos asociados hasta que estabilice la línea como negocio, para que la línea me genere recursos y entre todos generemos recursos a un precio competitivo para llegar más largo. A eso me refiero. Siempre priva el amor a la cooperativa en el largo plazo. Aun cuando, ¿quién va a decir que no es noble que la cooperativa le lleve en el menor tiempo posible internet a todos nuestros asociados? No es posible que hoy todavía tengamos asociados que no hemos podido llegar con internet. Pero el espíritu hace que hagamos una gestión administrativa en la toma de decisiones para generar recursos entre todos y cada vez llegar a más asociados, de manera tal que esa decisión del corto plazo no me desvíe del largo plazo. Y eso no es sencillo en un órgano político donde hay 7 directores y donde hay un gerente responsable de la ejecución de esa estrategia. Vamos a hablar sobre esos grandes desafíos que ha podido vivir usted también como director, cuando regresemos a la segunda parte de este diálogo desde los orígenes en el marco del 60 aniversario de Copesantos RL, hoy con don Eduardo Navarro Ceciliano. Es que me confundo con los primos que son Ceciliano Navarro, ¿verdad? Navarro Ceciliano en este capítulo. Ya regresamos.
Regresamos con nuestro invitado de este capítulo, Diálogos desde los orígenes en Cope Santos RL, en el 60 aniversario. Don Eduardo Navarro Ceciliano, presidente del Consejo de Administración. Hablamos de los orígenes, de cómo se involucra usted desde su más tierna infancia como hijo de asociados, crece con los beneficios ya, con la educación cooperativa y los primeros pasos para introducirse en la administración de la cooperativa. Hoy es presidente del Consejo de Administración. Máxima responsabilidad. ¿Cuánto pesa ese cargo al interno de una organización como esta y sobre todo en lo personal? Un compromiso, don Elber, enorme por prepararme de la mejor manera. Una comunicación constante con mi grupo de directores que son extraordinarios, que tienen visiones diferentes, pero que en esa privar la cooperativa juega un rol fundamental en buscar los consensos necesarios para que la cooperativa tome las mejores decisiones en el mediano y el largo plazo, y una relación estrecha, constante con nuestro señor gerente y el equipo gerencial, pero fundamentalmente la relación con nuestro actual gerente, don Patricio Solís. Tiene usted ya bastantes años acumulados, bueno, bastantes no, unos años acumulados en esa posición de toma de decisiones. Si fuera por enumerar la más dramática o las más dramáticas, por difíciles, por trabajosas, por complicadas, por políticamente enredadas, ¿cuáles mencionaría? Mire, la pandemia, sin duda alguna, el reto para una organización como Cope Santos, reto internos y externos. En el interno no teníamos política institucional para el teletrabajo. Eso Totalmente nos generó un reto muy importante. Ni teníamos las condiciones para que una masa importante de nuestro equipo humano pudiera estar en teletrabajo, sin sacrificar el servicio, ¿verdad? Un reto en el inicio de todo nuestro equipo humano atendiendo energía eléctrica e internet en la calle, y donde en los primeros momentos se generó información dramática sobre lo que significaba el virus. Y lo otro es eso yo lo llamo hacia adentro. Hacia afuera era que se tomaban decisiones a nivel político, institucional, para posponer los nombramientos de todos los órganos de dirección en vista de la limitación de hacer sesiones de la gran asamblea de trabajadores de manera presencial y al no tener las condiciones para hacerlas virtual. Entonces eso genera un desgaste natural en los mismos órganos de dirección y una toma de decisiones política que versa más en una parte en el órgano, pero también una relación con delegados que ejercían presión para generar los cambios necesarios y que no era viable hacer las asambleas. Eso fue muy complejo, una decisión muy difícil que en la primera asamblea que pudimos hacer, tomamos un acuerdo a nuestros asambleístas también de posponer el nombramiento de los señores asambleístas delegados en vista de las limitaciones y que habíamos estado 2 años fuera. Claro. Ahora, desde el punto de vista de los proyectos que han pasado por sus manos, ¿cuáles mencionaría como los que más significativos, más icónicos en lo que ha correspondido a su gestión como director? Sí, yo he tratado, por este gran privilegio que los señores
directores han depositado en mí para conducir el consejo, que eso es lo que se hace, conducir voluntades, consensuar. Yo clasificaría como en dos temas. Uno, mientras pasaba toda esa efervescencia, ese mundo no conocido de la pandemia, la presión de los muchachos, escuelas y colegios en la casa, el sentir que teníamos una población estudiantil que se nos está quedando fuera del sistema educativo porque no tenía internet, había que hacer algo adentro. Eso generó a nivel interno sentarnos a repensar cuál es la cooperativa que requieren nuestros asociados en los próximos 5 o 10 años. Era una herramienta que no tenían. Sí teníamos un plan estratégico, estaba venciendo, pero las condiciones del mundo cambiaron y de nuestra región cambió, y cambió por la pandemia. Entonces la necesidad de generar, de llevar internet para apoyar a cerrar la brecha digital en nuestra área de influencia, jugó un rol importante para repensar la cooperativa y reconstruir o elaborar un plan estratégico que es el que actualmente tenemos vigente. Me parece que ese es un tema importante. Podríamos profundizar sobre el tema del plan estratégico, ¿verdad? Y profundizar los mecanismos de cómo llevar internet de manera tal que la gestión del señor gerente con nuestro equipo de infocomunicaciones logramos llevar internet inalámbrico a regiones, hacer programas, alianzas estratégicas con el Instituto de Desarrollo Rural para crear un programa de internet inalámbrico y llegar a regiones donde por otra vía no podíamos llegar. Es que aquí la geografía es absolutamente impositiva, manda la geografía. Así es. Y encima de lo que usted menciona, de que la pandemia como tal fue como un revolutivo, como que hizo más intensas las necesidades que ya venían resolviéndose de manera más o menos con un ritmo más lento. Sí, así es. Y el segundo tema fue una revisión general del Estatuto de la Cooperativa. Yo quisiera que dimensionemos en una cooperativa como Copesantos, con la trayectoria de lo que ha llevado a cabo, con el trabajo que han hecho muchos otros directores, muchos otros presidentes, pensar en revisar, hacer una revisión general del Estatuto de la Cooperativa, era una decisión política muy difícil, pero que no podía evadir. Importante ubicar el estatuto dentro de la, digamos, de la institucionalidad de una cooperativa. Es como la constitución, un documento básico sobre la cual se trabaja. Es el instrumento de gobernanza de la cooperativa más importante y el que en fútbol sería el que marca la cancha de las acciones de los órganos de dirección y de la alta administración. ¿Y qué reformularon? ¿Qué plantearon como cambios a ello? Sí, ciertamente era tener una reforma del estatuto que fuera consistente con ese plan estratégico que la cooperativa había aprobado. Entonces ahí hay como tal vez 2, 3 ejes centrales de esa reforma que tiene que ver con la gobernanza de la cooperativa. Uno es el tamaño de la asamblea y el proceso de elección de los delegados. Ese es un primer bloque. El segundo bloque es el periodo de elección de los nuevos directores y cuáles serían sus capacidades, un poco vinculado al tema de idoneidad, ¿verdad? Entonces, pues ya ahí estamos pidiendo que al menos tiene que tener 60 horas de capacitación en temas cooperativos, que debe tener algunos conocimientos básicos de los principios cooperativos, y el plazo de elección de cada director para los órganos de dirección es de 3 años. Esto quiere decir que se nombran por 3 años en el año par, en el impar los otros 4 y queda 1 año sin elección.
de manera tal que nos aseguremos que en el mediano plazo haya un año que la asamblea no esté distorsionada por el proceso electoral y podamos llevar temas sensibles, delicados de toma de decisiones de la asamblea y que no se vea influenciado por los procesos electorales. Y la tercera cosa central de esa reforma es la creación del tribunal electoral, de manera tal que ese tribunal sea el responsable de revisar ciertos requisitos para ser director y la asamblea tenga con anticipación, conozca con anticipación y dado un proceso de escrutinio de las capacidades, de la responsabilidad, de la honorabilidad que van a tener los candidatos para llegar a la cooperativa. En ese nuevo marco, y ya en el cierre de este capítulo, don Eduardo, ¿cuáles están vislumbrándose como proyectos claves a desarrollar? ¿Cuáles esos nuevos propósitos, esas nuevas metas ambiciosas a donde quieren llegar con la cooperativa? Bueno, don Elber, ciertamente es una pregunta que pasa por la parte de la estrategia empresarial. Te puedo adelantar que nuestra prioridad hoy en día es fortalecer, desarrollar Comercial Copesantos. Ese es incipiente, estamos cuidando financieramente. Es un nuevo brazo que va a crecer. Es ese nuevo brazo que le va a resolver necesidades a nuestros asociados. Le comento, a noviembre, el 85% de nuestras ventas en Comercial Copesantos es a crédito. Eso nos dice dos cosas. Nos dice que efectivamente tuvimos una buena lectura para entender que era una necesidad de nuestra base asociativa. Segundo, que nuestras condiciones de crédito y de precio son apropiadas para nuestra región. Pero estamos en 4 puntos de venta y como nuestra región es tan amplia, sabemos que siguen algunos asociados que podría tener alguna limitación de tener en contacto con ese centro de venta que está en Guayabo de Mora, que está en Acosta, que está en Río Conejo, que está en San Marcos. Por eso tenemos que desarrollar, generar información, data. Estamos ahí de manera incipiente, todo el tema de biovigilancia, de servicio de biovigilancia, cámaras a empresas o a casas en la cual Copesantos diseña, estructura el proyecto y podemos satisfacer la necesidad de algunos asociados que por un tema de seguridad ciudadana juega un rol importante. Las alianzas estratégicas con otras cooperativas, con municipalidades, juegan un rol muy importante en esta etapa de nuestro plan estratégico. Por ejemplo, tenemos proyectos de biovigilancia con la Municipalidad de Acerrí, con la Municipalidad de Tarrazú, de manera tal que también ese enfoque social lo podamos transmitir en convenios de cooperación con instituciones de nuestra área de influencia. Estupendo. Es como ver el trazado hacia el futuro, el largo plazo, más allá de los 60 años. Don Eduardo Navarro Siciliano, presidente del Consejo de Administración, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Diálogos desde los Orígenes. Un gusto, Elbert, complacido en este 60 aniversario de esta cooperativa, la suya, don Elbert, la de ustedes que nos escuchan, la mía también. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Les invitamos al próximo capítulo, aquí en el marco del 60 aniversario de Copesantos RL. Esta cooperativa tiene una gran historia y esta historia está hecha de muchas voces. Diálogos que narran los 60 años de la construcción de Copesantos. Diálogos desde los orígenes.